Hoy tendremos un live muy interesante. Vamos a hablar de el mercado de la ingeniería en Latinoamérica y entender un poquito cuál ha sido la historia, entender cuál ha sido la historia y cómo ha evolucionado el mercado de la ingeniería, porque la única forma que podemos acoplarnos a ese nuevo mercado y la única forma que tenemos para poder reaccionar a ese nuevo mercado es entendiendo qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando. Y esa es una tarea que siempre nos queda un poco difícil o que probablemente de pronto porque son muy jóvenes no tienen una película completa de cuál ha sido la transición. Y es cierto que estos cambios han sido aparentemente sutiles, pero cuando uno compara dos épocas completamente diferentes, sí se nota efectivamente la diferencia. Y hoy en día estamos viviendo, y sobre todo para todos los ingenieros, pero particularmente para los ingenieros jóvenes, estamos viviendo un momento muy complicado porque no consiguen trabajo, eh, porque la baja de moral es altísima, el sentimiento de frustración es enorme, la inversión que se ha hecho en estudiar frente al retorno a esa inversión es perverso, es muy malo o inexistente muchas veces, y porque anímicamente además el mercado no le permite hoy en día a muchos ingenieros, a una gran parte de los ingenieros desafortunadamente, sentirse cómodos con lo que está pasando y sentir que están haciendo un aporte. Eh, Desafortunadamente también a esto le sumamos, primero que es una nueva generación de ingenieros, una nueva generación que ni el empleador ha sabido conocer y entender, y que muchas veces a estas nuevas generaciones tampoco le interesa mucho entender qué es lo que pasa al otro lado del escritorio. Entonces, en lugar de buscar aproximarse, realmente lo que se encuentra es una posición que se vuelve divergente, ¿no? Posiciones que se alejan y eso hace que el hueco sea cada vez más complicado, más difícil y, y además, pues, con la dificultad de entender eh, que las condiciones que se tienen son cada vez más complejas. Vamos a esperar un par de minutitos eh, mientras se conectan más personas. Entonces, este es un mercado, realmente un mercado actualmente muy retador, eh, porque, eh, porque tampoco hay ayuda para estas personas. Es decir, está el mercado y cada quien desee mañas como pueda y trate de resolver su situación y salga adelante como pueda. Pero creo que la sociedad tiene un hueco muy grande en poder ayudar o darle la mano, sobre todo a esos ingenieros jóvenes y a muchos ingenieros ya con experiencia, en ayudarlos a entender un poco el mercado, a dotarlos de herramientas y ayudarlos a que construyan un camino profesional que les dé un norte cierto, digamos un norte eh, no quiere decir que sea definitivo, pero sí un norte que esté, valga la redundancia, bien orientado, que parte de conocerse y que parte de entender quiénes son, qué quieren, qué esperan, qué buscan y mirar lo que hay en el mercado, entender un poco el contexto en el que estamos viviendo y poder alinearse y poder finalmente acoplarse a un mercado que cada vez es, pues, que es más difícil y es un mercado que no se va a aplicar. Lo más triste de todo esto es que es un mercado que no va a cambiar. El mercado está como está y no va a cambiar, evoluciona de acuerdo a sus dinámicas particulares, pero no va a haber eh, el mercado no se va a preocupar de tratar de incluir a estas nuevas generaciones o a estos ingenieros que están viviendo hoy lo que están viviendo. Entonces, digamos, esa es una de las partes de los retos más importantes.
Bueno, antes de entrar, digamos, como en materia, en forma, la idea y la dinámica de este live, en esta oportunidad, es hacer un poquito un recorrido, digamos, temporal de cómo ha evolucionado este mercado laboral. Yo me encuentro en Colombia, pero realmente es una realidad que se ve y seguramente cada uno en Latinoamérica identificará justamente las analogías. Entonces, permítame presentarme. Mi nombre es Alberto Vaquero. Yo soy ingeniero civil. Tengo una maestría en ingeniería ambiental y una maestría en negocios, en un MBA. Eh, Tengo más de 30 años de experiencia profesional y he tenido la fortuna de estar en todos los ángulos de la ingeniería. He estado como consultor, he estado como contratista, he estado como interventor, he trabajado como autoridad ambiental, he trabajado con multinacionales, he sido gerente de empresa, he sido gerente en compañías multinacionales y, y eso me ha dado, y mi interacción siempre ha sido con todas las ramas o con todo el abanico de ingenieros, porque finalmente los proyectos unen diferentes ramas o todas las ramas o todo el espectro de ingenieros. Desafortunadamente no, afortunadamente. Digamos, en algún punto de mi vida, digamos, podría considerarse o podría considerarme como una persona exitosa, por lo menos afortunada, pero por lo menos pero una persona exitosa, digamos, dentro de los estándares sociales que se puede llamar exitosa. Sin embargo, hubo para mí un punto de inflexión muy grande, muy grande. Y ese punto de inflexión me hizo darme cuenta de que llevaba trabajando 20 años en ingeniería, disfrutando lo que hacía todos los días, yo me la gozaba, yo disfrutaba haciendo mi trabajo, pero desafortunadamente lo único que estaba viviendo era una profesión en función de las expectativas de otros, o ni siquiera de otros, de los que yo creía que eran las expectativas de otros. Y eso fue muy frustrante porque al final yo me sentía vacío y al final encontré que realmente el camino que había hecho pues estaba simplemente enfocado en mi ego, en una posición, en una remuneración, en un reconocimiento profesional, pero que mi trabajo no estaba dejando un legado, una huella, un aporte real, simplemente era un aporte desde mi ego y para mi ego. Y eso fue un choque durísimo, fue un choque durísimo porque pues nosotros los ingenieros, no nos engañemos, tenemos nuestro ego. Todas las profesiones lo tienen, pero nosotros creemos que somos, digamos, un nivel superior, como con los médicos, por ejemplo. Entonces, eso fue muy duro. Y justamente después de eso, empecé a tener unos problemas de salud muy fuertes que casi me cuestan la vida, un camino muy doloroso, muy doloroso. Eh, digamos, sin entrar en detalles, por muchos años tuve unas condiciones bastante complicadas que casi me llevan al otro mundo. Y obviamente, y obviamente, pues de la mano de la salud vienen las situaciones económicas, entré en un proceso de quiebra, en un proceso de crisis, digamos, muy complicado, que para mí fue, digamos, muy duro de vivir, pero también muy enriquecedor. Eh, y una vez estaba empezando yo, digamos, a salir de esta primera fase de salud, o esta etapa de crisis de salud, entro en otra crisis de salud, esta vez, digamos, un problema visual que, que al final, después de 14 cirugías y 3 años de luchar con eso, me llevó a perder la visión en un ojo. Entonces, y pues soy ingeniero. Y realmente es difícil entender un ingeniero que no trabaja en campo. Y para mí ya se empezó a volver una restricción por un tema de profundidad de campo y de, y de seguridad para mí, ¿no? Y de la persona para las que trabajo. Entonces, claro, eso agudizó el problema económico
Me ofrecieron ser docente, le saqué el cuerpo por muchísimo tiempo, hasta que me dije, venga, bueno, yo estoy quebrado y fuera de eso rogado, pues bueno, hagamos algo, tratemos de hacerlo bien y tratemos de hacer un aporte. Y ese camino mm, me, y esta condición visual y el camino que recorrí me obligó a entender la ingeniería de una manera diferente, porque yo digo, bueno, tengo que ganarme la vida, tengo que ganarme la vida. Hay cosas que ya no puedo hacer que me dificultan, pero hay una mente que trabaja, hay una experiencia de 30 años. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que está pasando? ¿Qué errores cometí? ¿Qué es lo que yo veo? ¿Cuáles son mis aprendizajes? Eh, y sobre todo, qué es lo que yo quiero verdaderamente para mi vida, ¿no? Para mi aporte, un aporte que sea, que no esté centrado en mí, sino que sea un aporte que ayude a construir un legado. Eh, y cuando empecé a ser docente, me empecé a dar cuenta de que las expectativas que yo tuve cuando estudié eran las mismas expectativas que tenían mis estudiantes. Cuando empecé a interactuar con mis colegas, me empecé a dar cuenta que mis colegas miraban la ingeniería como la miraban o como se miraba hace 30 años. Y yo ya sabía que este mundo es un mundo diferente. Eh, y me empecé a dar cuenta que desafortunadamente la gran mayoría de las universidades eh, no, no habían podido, no habían sabido leer el mundo en el que nos encontramos. Y que al no poderlo hacer, tampoco eran capaces de, de, digamos, de mostrarle ese mundo a sus estudiantes. Y claro, y en la mitad entre la universidad y los estudiantes, pues están los profesores. Si la universidad no había identificado esas dificultades, ese nuevo escenario, pues desafortunadamente menos los profesores. Y al final, quien está en la base de la pirámide son los estudiantes que estaban completamente aislados de una realidad y de un mundo que iba por un camino completamente diferente. Y yo siempre he sido un poco díscolo, yo he sido particularmente crítico de las cosas y empecé a darme cuenta frente al comparar, digamos, expectativas frente a lo que me había convertido, las expectativas de los estudiantes, entender un poco el mercado, pues por estos 30 años de experiencia que yo mismo también había sufrido, empecé a darme cuenta que si bien es cierto, el futuro está complicado para una persona como yo, y para muchos profesionales de la ingeniería, los retos más grandes los tienen ustedes, muchachos que podremos estar hablando menores de 40 años, pero se extiende también a personas que sean mayores de 40 años, que finalmente salen de la universidad a un mundo completamente diferente, pero sin herramientas para poder entender y trabajar ese mundo en el que estamos viviendo, ese mundo real, no el mundo de hace 30 años, no la ingeniería de hace 30 años, sino la ingeniería de hoy. Y los retos de un mundo que desafortunadamente, pues desafortunadamente no es la realidad, un mundo, el mundo que estamos viviendo, que finalmente es un mundo eh, pues de tecnología, de retos, de cuestionar si lo que hemos aprendido, de reevaluar, de reinterpretar, de ser crítico con todo, con todo. Y decidí volverme mentor de carrera para ingenieros con el propósito de ayudarle a que estos ingenieros, a que los ingenieros entiendan un poco dónde estamos, entiendan que la ingeniería no es el centro del mundo y no es el mundo el que tiene que integrarse a la ingeniería, sino es la ingeniería la que tiene que integrarse al mundo y que nosotros tenemos que abrir nuestro espectro del entendimiento para poder entender lo que pasa en el mundo y traerlo y las lecciones traerlas a la ingeniería, ayudarles a entender que, que una carrera profesional sin conocerse no se puede construir de manera correcta. Y tampoco es posible construir un desarrollo profesional inteligente, serio,
si nosotros no conocemos hacia dónde queremos llegar. Y siempre creemos, y eso fue mi caso también, y siempre creemos que es que nos conocemos, primero, y segundo, que sabemos hacia dónde queremos ir. Pero desafortunadamente la realidad me ha mostrado que no es así. Y entonces es fundamental, pero el punto de partida también es dónde estamos navegando, en cuál es el mar, cuál es el océano sobre el cual estamos trabajando. Y para eso es este live, para ayudar un poco a entender, a que ustedes de pronto que son más jóvenes, entiendan un poco la evolución de ese mercado de la ingeniería en el tiempo, dónde nos encontramos hoy y qué retos nos esperan. Entonces, digamos, aquí, y ya entrando en materia, lo primero que hay que entender de una manera muy clara y muy precisa es entender que la ingeniería eh, no es un tema aislado. Digamos, no es que a mí se me ocurrió y la ingeniería se va a comportar así como porque a mí se me ocurre. No. La ingeniería, la ingeniería responde, o digamos, un gran componente de la ingeniería lo recibe del Estado, bien sea impulso o bien sea recesión, lo recibe del Estado. Es decir, la ingeniería responde a la política, responde a condiciones macroeconómicas y en algunos casos y en algunas ingenierías más que otras, responde a las tendencias globales. Y qué tenemos ahí? ¿Y ¿Y qué tenemos ahí? Y lo que tenemos ahí, desafortunadamente, es que ninguna de esas variables nosotros las controlamos per se. Son agentes externos, son externalidades, pero definitivamente tenemos que lidiar con esas externalidades. Eso no lo podemos cambiar, pero sí lo tenemos que enfrentar. Y ahí tenemos dos opciones: o buscar anticiparse o vivir reaccionando a lo que está a lo que está sucediendo. Y ahí está una de las claves más importantes. Si nosotros solamente reaccionamos a lo que está pasando, pues vamos a estar siempre atrás. No vamos a, difícilmente vamos a poder destacar. Vamos a ir literalmente, comillas, con la manada. Desafortunadamente, ahorita John y ahorita tomamos preguntas y por favor, cuando las abra, por favor, retomémoslas para poder para no perderme y poderlas responder con precisión. Gracias, John. Entonces, si estamos reaccionando, pues básicamente estamos pendientes de lo que el mercado nos está ofreciendo. ¿Qué hay en el mercado? ¿Qué me ofrecen? Y yo lo tomo o lo dejo. Y bueno, y punto. Y con lo que eso viene, con las consecuencias de todo eso. Pero si logramos anticiparnos, podemos entender el mundo que está pasando alrededor de nosotros, lo que nos está sucediendo, y adicionalmente podemos traer esa realidad a nuestro mundo de la ingeniería y miramos a ver qué hacemos nosotros con esa información, cómo nos sirve a nosotros esa información de forma tal que podamos eh, tomarla y perfilarla desde una perspectiva de desarrollo profesional. Entonces, aquí es claro, pero para poderlo hacer efectivamente, también hay que saber cómo ha evolucionado todo este camino. Y yo me remito digamos, a la época de los años 80, digamos, donde más o menos alcanzo a tener alguna conciencia, digamos, aún no me graduaba del colegio, pero finalmente tengo una referencia y lo pude ver y lo pude entender. En mi padre, que también en su momento fue ingeniero. Entonces, en ese momento la ingeniería tenía unas características bien particulares, digamos, frente a lo que podemos ver hoy en día. Y es que había un colegio, mm, eh, el Estado tenía una serie de resoluciones o tenía una serie de tarifas y unos escalafones, por ejemplo, para la contratación estatal. En ese momento tenemos que entender
que las ingenierías que había no son las ingenierías que tenemos hoy. Era básicamente la parte básica de la ingeniería, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería civil, ingeniería sanitaria en su momento. Y puedo equivocarme, pero pare de contar, pero pare de contar. Entonces, espera un segundito que empezó a llover. Entonces, y pare de contar. Pero entonces existía una serie de tarifas, había unos escalafones y de alguna manera el Estado contrataba en este digamos, en este marco jurídico, eh, y había, digamos, unos escalafones y unas tarifas que se incrementaban digamos, de manera anual por el tema de inflación. Y era la norma, y digamos, eso se respetaba, se respetaba. Los contratos eran contratos más largos. Claro, no teníamos ese acceso a la información que tenemos hoy en día, no teníamos el acceso a la información que tenemos hoy en día y obviamente se necesitaba más tiempo para hacer las cosas. Y una parte fundamental que cambió con el tiempo es que se daba una importancia enorme a toda la parte preliminar del contrato. Y con esto a qué me refiero? Me refiero a la parte de captura de información. Como el acceso a la información era muchísimo más limitado, no tenemos los recursos, se daba un tiempo muy importante. Yo recuerdo, en su momento se daban 6 meses fácilmente para poder obtener información, analizar la información existente y construir un proyecto. Y eso daba algo muy, muy importante, y era que el ingeniero se empapaba verdaderamente del proyecto, se empapaba verdaderamente, en el caso de un proyecto civil, por ejemplo, del terreno, en el caso de un mecánico, de las tecnologías disponibles en su momento, y se hacía un trabajo de mucha profundización y un trabajo exhaustivo para plantear un proyecto. Es decir, entendamos, nosotros siempre hemos escuchado que en ingeniería cada proyecto es diferente, pero hoy en día, si vamos a la práctica, tratamos, o la tendencia es tratar cada proyecto como si fuera igual que el pasado. Entonces, eso marcaba una gran diferencia. ¿Pero por qué? Porque había un presupuesto, porque había el tiempo y estaban los recursos para poderlo hacer. Eh, y como el Estado financiaba las obras en su momento en este tipo de ingenierías, pues obviamente esas reglas eran claras y el mercado permitía que eso se diera así. Por otro lado, las preocupaciones eran otras. No existía, y hablemoslo claramente, no existía el mayor interés, el más mínimo verdadero interés por el medio ambiente. Simplemente la ingeniería era desarrollemos este proyecto y punto. O sea, ¿qué hay que hacer? Listo, ingeniero de minas, si hay que tumbar un monte o ingeniero civil, si hay que tomar un monte, no hay ningún inconveniente, vamos para adelante con un bulldozer y hágale, vamos para adelante. Y esa es la realidad, no lo podemos negar y la realidad es que hoy muchos proyectos, eh, desde la mirada que tenemos hoy, mm, pues se hicieron de una manera bastante eh, invasiva, por lo menos que podemos decir. Eh, y, eh, y en esta época no había muchas personas eh, especializadas. Entonces, tener una especialización, tener una maestría verdaderamente implicaba un diferencial y ese diferencial era reconocido por el mercado, por el Estado y por los proyectos. Entonces, hola Rolly, bienvenido, Juanjo, Juaco, Ricardo. Entonces, eso lo reconocía el Estado y ser especialista era un privilegio y era una élite. Eso fue en los años 80. Yo me gradué en el año 1994 y ya entrando un poco en esta época, en lo que pasó más o menos desde el 94, 95,
en los primeros 15 años, llamémoslo así, de este nuevo siglo, del 2000 hasta el 2015 más o menos, eh, cambiaron muchas cosas. Empezaron a migrar los valores de las personas, de la sociedad, de los jóvenes sobre todo. Eh, Explotó el boom de la parte ambiental. eh, Creció y surgió la ingeniería ambiental como ingeniería ambiental, digámoslo así, tratando buscando un nicho, apoderándose de un nicho de mercado y buscando entender, digamos, los componentes, eh, digamos, afines, digamos, a la parte medioambiental, ¿correcto? Con el entendimiento que en su momento se tenía de medio ambiente y de sostenibilidad. Eh, las tarifas empezaron a tener una menor relevancia. Eh, por ejemplo, en el caso personal, yo era un ingeniero civil o soy un ingeniero civil con una maestría, en su momento con una maestría en ingeniería ambiental y digamos tenía un nicho de trabajo, un nicho, digamos, a nivel de especialista de maestría que era muy bien remunerado. Pero surge entonces la ingeniería ambiental, es decir, que entre comillas, porque no es así, pero entre comillas ya había una carrera, es decir, una persona recién graduada con un pregrado que en principio era capaz de enfrentar los desafíos, digamos, que enfrentaba un especialista en ingeniería ambiental. Entonces, ya entendámoslo de esta manera, se le bajó el rango al especialista en ingeniería ambiental a un rango de pregrado. Y esto tiene pues obviamente unas consecuencias, eso se ve revertido a nivel del mercado laboral y por supuesto y sobre todo de las tarifas. Eh, entonces, eh, se res- digamos, empezó a respetarse cada vez menos este escalafón o esta escala, eh, digamos, eh, o este escalafón por experiencia y asociándole una remuneración, cada vez se empezó a respetar menos. Cada vez se empezó a respetar menos. eh, eh, mm, y es decir, y esta cantidad, y obviamente al reducir este número de tarifas, obviamente, pues esto empieza a tener un impacto o casi que a hacer más burda la diferenciación entre los perfiles de los ingenieros. Eh, digamos, el perfil frente al requerimiento del mercado, es decir, esos rangos, digamos, si antes había un rango salarial entre 1 y 3 años para un ingeniero y después uno entre 3 y 5, ahora estábamos hablando del ingeniero que estaba en el rango entre 1 y 5 años o 1 año y 2 y 5 años, pero la remuneración no era como para un ingeniero de 5 años, sino el rango se bajó, el rango salarial empezó a desplazarse hacia la base, es decir, a desplazarse hacia el rango de los 2 años. Es decir, se trataba un ingeniero de 2 a 5 años desde la perspectiva salarial y desde la perspectiva de lo que ofrece la contratación estatal, como si tuviera 2 años. Entonces, imaginen ustedes, es decir, casi que una carrera militar, es decir, un rango militar, no importaba en esos, estar entre los 2 y los 5 años, o era lo mismo tener 2 años de experiencia que tener 5 años de experiencia a nivel de remuneración de mercado. Eh, entonces, entonces, eso obviamente empezó a, a volver mucho más abruptos los rangos salariales y los estratos, llamémoslo así, y accesos a la remuneración en el mercado. Y pasó algo importantísimo en esta época, y es que las especializaciones se volvieron obligatorias.
porque estos rangos se volvieron tan burdos y tan injustos que la gente dijo, bueno, ¿cómo me diferencio? Y empezó a existir un boom por especializarse. Y esto también se tiró del mercado, porque al final especializarse se volvió en una obligación y no tener una especialización ya se volvió en un criterio para descartar un profesional. Y esto, pues obviamente, esto es dramático, porque entonces, si me permiten la palabra un poco dura, se, ¿cómo lo puedo decir en términos que TikTok no me perjudique? Pero digo, se canibalizó el mercado. Entonces empezó a haber el boom de las especializaciones, que era, digamos, algo el pregrado y la maestría, y empezó a existir una cantidad y una cantidad y una cantidad de especializaciones, no porque técnicamente lo que se buscaba, sino porque los cargos pedían un nivel de especialización. Entonces la gente que quería tener acceso a ese tipo de trabajos empezó a buscar especializaciones y no quiso dar la milla extra o- por temas económicos, por temas profesionales, por temas de tiempo, etcétera, para buscar una maestría, una maestría. Eh, entonces, ¿qué sucedió? Pues que el mercado se saturó de especialistas y de gente especializada, especialista también con maestría, ¿correcto? Em, y esto fue terrible porque los especialistas le pusieron, digamos, ya estaba, digamos, lo que se trató de resolver para tener acceso a un mejor nivel, se convirtió en el techo mínimo para acceder a ciertas cosas de la gente que no tenía ninguna especialización y que venía de abajo. Entonces, ese grado de especialización se volvió un techo para el que viene de abajo. Y ese techo para el que viene de abajo lo perjudicó de una manera impresionante, porque es que además el que tenía especialización ya estaba trabajando con salarios como si fuera un profesional raso. Y este techo, entonces, se volvió, buenas tardes, Cris, este techo se volvió un techo no de cristal, un techo real para el profesional no especializado y para el recién graduado. Pero además, entonces, empezó a existir este acceso a la información mucho mayor. Y estos tiempos de los contratos hicieron que los contratos se volvieran más cortos. El precio de un contrato, por ejemplo, de infraestructura, está asociado a los tiempos, a la duración del contrato, porque una de las partes más onerosas del contrato tiene que ver con los tiempos de personal. Entonces, al haber más acceso a la información, automáticamente los tiempos de los contratos se hicieron más pequeños particularmente, y es importante tener siempre presente esta primera parte de búsqueda de información de la que les hablaba en los años 80. Y esto, ¿qué es lo que implica? No solo que hubiera que conseguir la misma información en un menor tiempo, sino que además el ingeniero difícilmente se comprometía y se compenetraba de la misma manera con el proyecto. Y empezaron entonces también con el tema económico y con el tema de la remuneración a, a- a- a surgir de una manera mucho más importante el ingeniero multitasking, es decir, el ingeniero que estaba en cuatro o cinco proyectos para poder completar una dedicación completa, pero que definitivamente estaba desenfocado. O sea, no había una dedicación exclusiva al contrato, sino que su mente estaba repartida en cinco bloques o en n número de bloques de acuerdo al número de contratos. Y eso, por supuesto, inevitablemente afecta la manera como se puede conceptualizar y cómo se puede abordar un trabajo. Y no quiere decir que no fueran buenos ingenieros, ni más faltaba. Hay ingenieros muy buenos, pero definitivamente, si yo comparo esas dos épocas, definitivamente el esfuerzo, el interés
y el esfuerzo en la conceptualización como ingeniería del proyecto es muchísimo, muchísimo menor. Entonces, eh, eh, en ese punto, digamos, eh, pues eso tuvo un impacto también en el precio de los contratos. Esto también empezó a tener un precio o un efecto en los márgenes de utilidad que esperaba tener el empresario ingeniero. eh, y obviamente, pues un empresario de cualquier área, eh, por definición, no está dispuesto a negociar sus márgenes. Y entonces, si el margen se vuelve más estrecho, pues quien está abajo en la pirámide, pues su mano de obra, bien sea contratistas o especialistas o ingenieros de cualquier nivel. Entonces, no solamente el mercado de los salarios a nivel de contratación se volvieron más hostiles, comillas, sino que además había otro filtro o había otro mordisco a esa remuneración que estaba dado por el empresario que a través de ese mordisco trataba de mantener sus márgenes lo más alto posible. Y eso se volvió una realidad. Por otro lado, también empezaron los valores de la sociedad y y la juventud a cambiar. Empezaron a surgir aspectos, digamos, globales y aspectos de tendencias con las que la sociedad se empezó a adherir, como el medio ambiente, como el concepto de sostenibilidad, eh, objetivos de desarrollo sostenible, se empoderó la parte social y todo el mundo empezó a ver ahí oportunidades, ¿no? Eh, pero, pero siempre que hay una oportunidad está el yin y el yang de las oportunidades, ¿no? Por un lado está la oportunidad desde la perspectiva constructiva y por otro lado está la oportunidad para poder capitalizar en favor de agendas particulares ese mismo aspecto. La educación, la calidad de la educación empieza a cambiar. En Colombia, en particular, hubo un hecho eh, eh, muy nocivo para la educación escolar y fue el tema de la promoción automática. Al existir esa promoción automática, inevitablemente la calidad de los bachilleres bajaron y la universidad empezó a tener que recurrir, que echar mano, básicamente, en muchas oportunidades, echar mano, o sea, casi que meterse al colegio para llevar a un nivel, por ejemplo, de ingeniería física, perdón, de matemáticas y física, por ejemplo, a un nivel mínimo para poder desarrollar una ingeniería. Y entonces, ¿quién pierde? Pues pierde la carrera, porque finalmente es un esfuerzo adicional que antes no se tenía que hacer. Eh, las condiciones contractuales empezaron a modificar, a modificarse y, y empezaron a, digamos, a segmentarse el mercado, ¿no? Por un lado las empresas, por otro lado los consultores, ya los ingenieros empezaron a tratar de emprender por su lado y empezar a desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la consultoría. Y entonces empezó a haber una carga tributaria y una carga de responsabilidades enorme sobre el profesional independiente slash consultor, eh, desde el gobierno desde el Estado hacia el profesional, pero también desde el Estado hacia el profesional independiente a través de las empresas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la carga económica para un profesional eh, en su remuneración se disminuyó considerablemente en razón a todas las, digamos, obstáculos o requerimientos adicionales que empezaron a surgir. También fue un momento en donde en toda Latinoamérica, y hablo por Colombia, de pronto México, Ecuador,
la corrupción empezó a tener un ascenso, un ascenso vertiginoso. Y esto también entonces, ¿cómo impacta al profesional? Pues lo impacta en la medida en que parte del valor del proyecto se va o se diluye en la corrupción, es decir, que la compañía tiene menor cantidad de dinero para poder desarrollar el proyecto. El empresario seguramente no está dispuesto a perder su margen de utilidad, entonces ya hay dos mordidas más. Entonces, ¿quién al final, dónde se ve reflejado eso? Pues se ve reflejado en los precios en que se contrata al personal que va a trabajar en ese contrato. Y esto, por supuesto, hace que cada vez se vuelvan más precarias las condiciones de contratación de los profesionales. Eh, y yo les estoy pasando un lapso de 20 años, 1995, año 2015, pero todo esto fue progresivo. Es decir, estos cambios fueron súper progresivos, pero cuando usted mira y casi que de alguna manera todo el mundo empieza a sentir una incomodidad, la mayoría de la gente no entiende lo que está sucediendo, pero empieza a sentir el golpe, pero no sabe qué es lo que está pasando, cómo se mueve el mercado, porque finalmente fue un proceso que fue evolucionando en 15 años. Mm, pero si yo tomo una foto en el año 1995 y una foto en el año 2015, el cambio se ve del cielo a la tierra y básicamente se refleja en esto que les estoy compartiendo. Y a eso se le suman dos crisis económicas o dos crisis muy importantes. La primera crisis en el año 2008, que fue real, digamos esto, como les decía al principio, una condición, una externalidad, una condición de política, digamos, global y, digamos, global que afectó la economía, la macroeconomía y la política de cada uno de los países y tuvieron que reaccionar. Definitivamente el desempleo se fue al cielo y obviamente al haber un desempleo muchísimo mayor, pues obviamente las condiciones comerciales cambiaron, es decir, hay más gente dispuesta a trabajar por menos dinero y obviamente al haber una crisis hay una disponibilidad, una oferta menor de empleo. Eso hace que a nivel de salarios, el que logre conseguir un trabajo definitivamente va a conseguir o conseguía unas condiciones muchísimo más deficientes de las que ya efectivamente sucedía. Pero además, las mismas empresas empezaron a buscar o apalancarse justamente en la crisis económica para pagar menos. Vieron la oportunidad de utilizar como pretexto la crisis, ya cuando la crisis empezó digamos, a evolucionar positivamente, los empresarios se quedaron pegados con el argumento de la crisis también para limitar o para restringir o para poder pagar cada vez menos. Es decir, encontraron ahí también el argumento, la oportunidad para poder pegar otro pequeño mordisco a su utilidad y a sus beneficios. Y luego vino una crisis económica en el año, más o menos en el año 2011, 2014, entre el 2011 hasta el 2014 más o menos, que básicamente se centró en dos commodities, el oro y el petróleo. Y el mercado del petróleo se vio cacheteado de una manera impresionante. Y el mercado del petróleo, que es un mercado tan particular, tan específico, donde la remuneración es supremamente buena, donde las condiciones eran muy buenas, donde el profesional era consentido, digamos, era un mundo diferente entre las ingenierías, era un mundo diferente, era un mundo diferente. eh, Recibió una cachetada enorme y pasamos a tener barriles, no recuerdo bien, 20 y pico de dólares, 30 dólares, después de haber estado en ciento y pico de dólares. Y eso obviamente impactó de una manera negativa a todos los proyectos en países petroleros como Ecuador, como Colombia, inclusive la misma Venezuela,
Perú, no sé si en México fue de esa misma manera, pero finalmente México es un país petrolero. Entonces, eh, esta crisis dejó una lección o algo en el aire que es perverso y que hoy en día es una triste realidad y una triste realidad que se refleja en lo que nosotros llamamos la racionalidad económica. Y es, ¿por qué te voy a pagar más si te puedo pagar menos? Y esto es contundente porque particularmente en mercados como el petróleo, si un profesional se ganaba $10,000 mensuales, eh, despidieron a tantos ingenieros de petróleos que esos ingenieros de petróleo de $10,000 con 15 años de experiencia estaban dispuestos a trabajar por $3,000 para hacer el mismo trabajo. Y las compañías se dieron cuenta, oye, estábamos pagando demasiado. Y entonces, obviamente, estas viejas condiciones nunca se van a volver a alcanzar. Al contrario, aprendieron que, oiga, venga, ¿qué tal si empezamos a jalar el mercado hacia abajo, a ver hasta dónde está dispuesta la gente, a medir a la gente? Pero ojo, estamos hablando de gente con 15 años de experiencia. Entonces empezaron a tirar el mercado, a cerrar, a poner un techo, un techo, un techo, eh, donde en la base de la pirámide de ese techo están los profesionales jóvenes, los recién egresados o profesionales con poca experiencia. Entonces, si un profesional, por ejemplo, en la ingeniería de petróleo, ganaba $10,000 con 15 años de experiencia eh, y está dispuesto a trabajar por 10,000, un recién egresado, ¿a cuánto podría aspirar? ¿A 1,000? ¿1,500 si acaso? Entonces, eso empezó a impactar de una manera impresionante el mercado y a dar y a, y hacer que los mismos muchachos, la juventud, se empiece a preguntar, miércoles, ¿acaso necesito yo estudiar para ganarme la vida? Es decir, yo estoy pagando una cantidad enorme de dinero para salir a ganarme este dinero cuando yo antes esperaba salir a ganarme $4,000, ahora escasamente 1,000, si acaso 1,500, si soy afortunado o si tengo unas características particulares. Y al mismo tiempo tenemos la impresora de las universidades imprimiendo profesionales de una manera impresionante, a una velocidad impresionante. ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente no solamente bajé el techo del mercado en cuanto a la remuneración, sino que además estoy botando al mercado un mayor número de profesionales sin experiencia que necesitan trabajar, pero que tienen 0 años de experiencia. ¿Y cuál es la expectativa de estos muchachos? Pues ustedes respóndanme, ninguna, porque al final, básicamente, el mercado los está llevando a que un profesional recién egresado está básicamente al nivel inclusive inferior que un tecnólogo. Y no porque el tecnólogo sea menos ni más que el ingeniero, ni más faltaba, son diferentes, pero digamos, dentro de la escala que está en nuestra mente, digamos, ya no corresponde, ya hay no hay una asociación, ya no hay una asociación, no hay una asociación lógica. Y entonces hoy nos encontramos con un mercado donde todo eso se ha acentuado muchísimo más, donde todas estas condiciones se han acentuado muchísimo más, en donde además del acceso a la información entra eh, la, la inteligencia artificial que resuelve muchas cosas, donde se formalizaron y se afianzaron una cantidad de megatendencias en lo que tiene que ver con, por ejemplo, como sostenibilidad, en lo que tiene que ver, por ejemplo, como la parte de ingeniería biomédica, que también hubo un gran impulso con todo lo que pasó con la pandemia, em, la electrónica que llegó a un nivel diferente, los sistemas, etcétera, digamos, se despertó todo un nuevo espectro, digamos, de oportunidad y, digamos, también como una manera de diversificar el mercado
en donde los bachilleres que están buscando una profesión, digamos, empezaban a buscar y encontrar alternativas. eh, eh, y empezó este boom, digamos, un poco, digamos que hay que mirar con pinzas, que tiene que ver con las startups y con las empresas de tecnología, en donde hoy pueden estar hiper mega infladas y mañana están completamente quebradas. Entonces eso también le empieza a dar al mercado un mensaje también de, pues digamos, de tendencia y de megatendencia, pero también de inestabilidad. Eh, entonces, bueno, nos encontramos hoy con un mercado para la ingeniería saturado, en condiciones de, digamos, de remuneración muy hostiles para los profesionales, eh, donde la peor parte se la llevan los profesionales jóvenes y los que se están egresando, los que se están graduando en este momento, en donde especializarse ya no es la solución, donde especializarse, al contrario, ya te sobrecalifica y te saca del mercado en muchas oportunidades, a no ser que tú tengas ciertas particularidades, y donde la velocidad de cambio del mercado es tan fuerte, tan importante, que lo que tú decías, si no tienes una perspectiva clara, si no tienes un entendimiento claro de tu entorno, del mercado, de la industria y hacia dónde quieres ir, lo que tú decías estudiar hoy como especialización o maestría, inclusive doctorado, en 2, 3 años podría eventualmente estar revalorado. Entonces no es una decisión que se tome fácil. eh, en cambio, en cambio, estos nuevos profesionales no tienen, las universidades no han sido capaces de entender y de llevar a sus aulas la capacidad o la forma de entregarle, primero de entender el mundo de la ingeniería hoy en día y en segundo lugar, de darle herramientas a estos ingenieros, eh, con que puedan arañar el mundo, es decir, un mercado que ya de por sí está difícil, en donde ya inclusive la impresora de ingenieros está a una velocidad tan grande, pero ni siquiera tienen las uñas para poder rasguñar el mercado laboral, y simplemente se enfrentan a unos niveles desafortunadamente de frustración altísimo, eh, de frustración altísimo, eh, a unos estados de depresión enormes. eh, También es una generación que a diferencia de las anteriores, su forma de ver la vida y de entenderla es diferente y su espíritu de lucha y de reacción frente a las dificultades es muy diferente. Eh, y al final tenemos una generación con unas condiciones particulares, un mercado con unas características particulares y a ninguno de los dos les interesa entenderse. A ninguno de los dos les interesa dar un paso en la dirección del otro para buscar un punto de convergencia, para buscar un punto en donde se pueda, digamos, en donde se pueda tener un gana-gana. Y esto es un aspecto crítico, eh, y es la realidad. Es la lectura que tenemos hoy en día del mercado de la ingeniería, eh, y si se dieron cuenta la forma como fue evolucionando. Cada ingeniería obviamente tiene particularidades, ¿no? Y cada país tiene sus particularidades, pero países como Ecuador, como Venezuela, como Colombia ahorita, inclusive como México, pues también responde su mercado a las líneas políticas de izquierda que se han venido, que han venido trabajando, o que en el caso de Colombia, que se empiezan a trabajar y que se empiezan digamos, digamos, a abrir un panorama, eh, eh, complicado, porque empieza a favorecerse el asistencialismo, eh, y cuando hay asistencialismo, el empresariado obviamente se restringe, pues porque
¿Por qué voy a trabajar si el Estado me provee? Mismo racionalidad económica, em, pero al fin y al cabo, ¿quién tiene que pagar eso, no? Eso tiene un costo y siempre hay alguien que debe pagar eso. Entonces, pues sí, el mercado es un tema complicado y entender esto es fundamental para que nosotros podamos tener un punto de partida en donde podamos empezar a construir eh, nuestro futuro o nuestro camino profesional, para que este mercado que nosotros entendiendo este mercado, entendiendo, digamos, tener un panorama claro ya y entendiendo que las verdaderas amenazas para los ingenieros no están necesariamente dentro de ingeniería. Esto es un paradigma. Las verdaderas amenazas que realmente pueden joder, si me permiten la expresión, la vida profesional de un ingeniero. No están en la ingeniería, finalmente somos ingenieros y alguno que otro elemento podemos tener. Se encuentran en las externalidades, en casos como les acabo de ilustrar, en donde nosotros no tenemos velas en este entierro, en el sentido de, independientemente que seamos buenos o malos profesionales, eh, no controlamos esas circunstancias, pero nos afectan y nos afectan de una manera eh, muy importante. Entonces, digamos, esto era lo que yo les quería comentar. No sé si de pronto tengan preguntas que quieran que atendamos y que respondan. No sé si tengan alguna pregunta. Miremos atrás que había. Sí, Cris. Digamos, hay que, bueno, y importantísimo, ¿no? Porque ¿qué es importante en este momento? Estamos llegando en un mundo, en un punto en el mundo en donde eh, hay que pensar dos veces en especializarse. En cambio, el mercado sí está necesitando de gente con, bueno, el famoso cliché de las habilidades blandas, pero gente con lo que llaman en Estados Unidos o los gringos los skills, habilidades puntuales, ¿no? Habilidades como por ejemplo el liderazgo, como por ejemplo la comunicación asertiva, inclusive la resiliencia, la empatía, en donde las mujeres salen muchísimo mejor paradas que los hombres en temas como de comunicación asertiva, empatía, liderazgo. eh, las mujeres, yo podría decir, digamos, en lo que puedo observar, las mujeres nos llevan una ventaja a los hombres en ese sentido. Digamos, es más natural, es más orgánico en ellas desarrollar ese tipo de habilidades. Pero los otros los tipos tenemos que hacer lo propio porque no nos podemos quedar detrás y tenemos también que desarrollar dos cosas fundamentales. La habilidad de poder aplicar el conocimiento y la capacidad de extrapolar, es decir, de poder trabajar de manera transversal en las diferentes disciplinas con las que usted interactúa. Esa habilidad es fundamental y cuando usted hoy en día mira a un especialista, a una persona con maestría en diferentes tipos de proyectos o proyectos de diferente naturaleza, lo que normalmente sucede es que cada quien mira su carril y tenemos, haga de cuenta, una competencia de 400 metros con 8 carriles y cada carril es una especialidad y cada quien mira su carril y mira para adelante y lo que le importa es llegar al final del camino para entregar su, valga la redundancia, su entregable. Pero hace que, pero el resultado al final es que el proyecto al final, que está compuesto por esos 8 carriles o 8 especialidades, pues no es un proyecto inteligente y o no es un buen proyecto en la medida en que simplemente cada quien hizo el proyecto desde su propia perspectiva, desde su propio entendimiento, desde su propio conocimiento y pero no integró nada o no hubo una integración transversal entre las diferentes disciplinas que enriquecieran cada una de las disciplinas para llevar al final a un mejor proyecto.
Eh, y eso es triste, pero también es el resultado también del mercado, de que no nos están remunerando de la manera correcta, de que todo este escenario cambió, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que tenemos y es importante que nosotros, bueno, máquina, yo no sabía que esto se acababa y me tocaba acabar a mí. Bueno, esperemos que no. Pero esto nos lleva finalmente entonces a entender, a tener claro que hay que desarrollar esas habilidades que son fundamentales para poder encajar y para poderse volver un elemento interesante para una compañía, más allá de tener una maestría o no, más allá de tener experiencia o no. Es la habilidad que tengas para el cambio, para adaptarte, para comunicarte, para entender, para relacionarte. Es fundamental, es fundamental. A ver. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, yo también los quiero de verdad invitar a que hagamos crecer esta comunidad de reingenieros, esta tribu de reingenieros, eh, de ingenieros que quieren hacer algo diferente, que se quieran diferenciar, que quieran destacarse y que quieran, que amen lo que hacen y que tengan la convicción de que están en el lado correcto. Eh, Mi compromiso es acompañarlos, es entregarles toda mi experiencia, eh, alguna de forma gratuita, como lo estoy haciendo en este momento, y por supuesto, pues también el que quiera, necesite o desee tener unas mentorías, pues simplemente entrar en contacto conmigo y miramos y les cuento cómo funciona y de qué se trata. Pero es fundamental, muchachos, entendiendo el mundo donde estamos hoy en día. O sea, yo los invito a que reflexionen sobre el precio que puede tener para ustedes y el impacto que puede tener en su vida profesional, tener la capacidad de, de diagnosticarse como personas, de clarificar hacia dónde vamos y entender y de qué manera podemos o pueden construir su futuro, su camino profesional. Es decir, ese norte, es cierto que ese norte puede cambiar, pero no va a cambiar de una manera eh, demasiado grande. Ese norte, fundamentalmente, cómo funciona. Es decir, si yo entiendo que voy a navegar hacia Europa, o sea, no estoy pidiendo que lleguemos hacia Barcelona, podemos llegar a España o simplemente llegar a Europa, pero eso ya es muy diferente. Ya sabemos que no vamos a ir a África, ni a Asia, ni a Oceanía, ni a Norteamérica. Tenemos claro hacia dónde vamos. En el tiempo, la experiencia, las circunstancias y el camino que vamos haciendo también nos va ayudando em, a filtrar y a afinar ese faro, ese destino final. Y esto fue lo que a mí para mí se convirtió en mi propósito de vida. Yo, yo no estudié ingeniería y me duele ver cómo ingenieros que tienen las ilusiones que yo mismo tuve hace 30 años, las expectativas de cambiar el mundo, el deseo en su corazón de cambiar el mundo, digamos, sus deseos estén en un riesgo tan alto, su nivel de frustración sea tan alto y la impotencia que tienen es tan alta, yo me sentiría un criminal si no compartiera con ustedes lo que yo he podido aprender a través de mi camino, de mi experiencia, de mis vivencias y de haber tenido que reentender la ingeniería y compartirlos con ustedes. Como les digo,
algunos, pues por supuesto, de manera gratuita, como lo vengo haciendo, pero por otro lado también para un tema específico, pues también estoy a sus órdenes. ¿En qué lugar crees donde se puede desarrollar esas habilidades blandas? Hay un tema fundamental y es el humanismo. Es entender que el mundo, que el ser humano el ser humano es un ser social, que nosotros interactuamos como nosotros. Eh, le, Entender que la vida es más allá que la ingeniería. Nosotros solemos centrar nuestra vida en la ingeniería. ¿Con quién nos relacionamos? Con ingenieros. ¿De qué hablamos de ingeniería? ¿Cuáles son nuestros problemas? Los problemas de los ingenieros. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? Las preocupaciones de los ingenieros. ¿Cuáles son las expectativas de nosotros? Las expectativas de los ingenieros. ¿Cómo cuernos vamos a pretender ganar diferentes, ser mejores si somos exactamente todos iguales? Entonces, tenemos que diferenciarnos y la forma de diferenciarse también es entender que hay que salir al mundo real. Y esas habilidades blandas nacen es en el mundo real, en la sensibilidad de hablar con otro, en la religión, en la filosofía, en la poesía, en la literatura, en la economía, en la política, en absolutamente todo lo que nos rodea, en la sociología, en el estupor por el medio ambiente, el reconocer, en el reconocer en el otro que tiene cosas para aportarnos, empezar a cambiar el foco, a mirar la ingeniería simplemente como un aspecto fundamental de nuestra ingeniería, de nuestra vida, pero que no es, pero ciertamente no es lo más importante en nuestra vida. El hecho de que pasemos y el que tenga la oportunidad hoy en día de ejercer la ingeniería, eh, eh, el hecho de que pasemos la mayor cantidad de horas de nuestro día ejerciendo la ingeniería, para nada quiere decir que sea lo más importante en nuestra vida. Pero también tenemos que tener claro, y por eso es que nos tenemos que conocer bien, qué es lo verdaderamente importante también en nuestra vida. No sé, no basta con decir que no, pues yo solamente quiero calidad de vida y yo no quiero, y la ingeniería, pues sí, paso muchas horas, pero no es lo más importante. No, es fundamental entender qué es lo más importante en la vida de cada uno de ustedes. De lo contrario, no es difícil. Y abrirse al mundo, abrir su mente, entender que no soy más ni menos que el otro. Es el camino y es el paso en la buena dirección para empezar a alimentar esas habilidades blandas, a, eh, a tener un genuino interés por el otro. Hola, Iván, buenas tardes. Vale, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a seguir haciendo estos eventos live. Eh, los invito de verdad a que invitemos a más ingenieros a que se unan a esta tribu de reingenieros, eh, porque independientemente de que sea nuestra competencia directa, nosotros no podemos o no deberíamos ser tan indolentes de compartir algo que verdaderamente puede ser de ayuda para el otro. Ese, eso es empatía, eso es una habilidad blanca, eso es empezar a entender que no solamente es importante, no solamente valgo yo, sino que también puedo contribuir al bienestar del otro. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, nos vemos en nuestro próximo live. Si no te has suscrito aún, por favor, suscríbete. Estén pendientes de los lives que voy programando y espero de verdad que me sigan acompañando. Muchas gracias para todos. Un feliz fin de semana.